Muy, pero muy buenas tardes a todos en este viernes antes de Shabbat. ¡Qué emocionante! Ya se acerca el día hermoso, maravilloso, el día que será eterno, nuestro hermoso Shabbat. Baruch Hashem, esto es algo hermoso estar aquí, interactuando con todos nuestros seguidores, los que siguen nuestras plataformas, nuestros alumnos, nuestros participantes, nuestros seguidores en Facebook, aquellas plataformas que realmente trabajamos cada día, esforzarnos poco a poco por llegar a tocar esos corazones, esas almas que todavía se encuentran distraídas y distantes, no han podido hallar y encontrar ese punto de rectificación. Bueno, aquí estamos entrando todos con un puntito más, entrando en conciencia, tratando de aclarar muchas dudas y despejando muchas otras incertidumbres, pero no quiero continuar sin antes decir Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad, como todo y siempre, porque es una remembranza hasta del mismo holocausto, cuando decían, miremos qué hay allí, y siempre el judío decía, cuando sentía que alguien le iba a cortar sus días, decía Shema Israel Hashem Eloheinu, y esta frase pudo generar muchos milagros en nuestro pueblo. Aquellas almas que vivieron aquel terrible holocausto, digámoslo así, pero pasémoslo ya a una etapa que pasó y ahora estamos vivos y seguimos rectificándonos y seguimos trabajando para llegar a ese punto en el que todos estamos buscando, porque todos, judíos o no judíos, estamos en busca de la plenitud. Si tú que estás escuchando este audio video realmente estás allí, es porque estás en busca de algo, y ese algo es plenitud. Aquello que se llama plenitud, la conexión con nuestro Creador, con nuestro origen. Las almas ya están siendo llamadas a reintegrarse a su esencia original. Bien, hoy continuamos con nuestra clase de rectificación número 7, nuestro audio video 7, en el que vamos a hablar la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Asumir responsabilidad por nuestra vida. ¿Cuál es esa responsabilidad que todos tenemos que tener? No continuamos sin antes de darle reconocimiento y el mérito al rabino Domen Pearson. Recuerden, Domen Pearson fue quien hizo esta obra maravillosa, Vuelve a ser quien eres, quien hemos estado haciendo el seguimiento a toda su enseñanza y transmitiéndole estos mensajes a ustedes, apoyarnos. De verdad, muchas gracias por ser un instrumento, un instructivo de Hakadosh Baruj Hu, el Rab Domen Pearson. Entonces, nosotros reconociendo ese mérito por esta maravillosa obra de Vuelve a ser quien eres, es un punto muy, pero muy importante para nosotros. Bien, entonces vamos a hablar del tema de la responsabilidad. ¿Qué nos dice el sabio? Como regla general, nadie nace en una condición innata de pecado. Cada uno de nosotros nació limpio y sin manchas, ni bueno ni malo, sino inocente, con la habilidad de articular lo que deseamos. Como nacemos incontaminados, podemos ver, es imposible que suframos, o sea, castigados por los errores del otro. Cada uno de nosotros es responsable exclusivamente de su propia vida y por cómo elige llevarla. Debemos de saber que nosotros elegimos. Tenemos una bendición, o mejor, algo que nos atribuyó el Eterno en el momento de la creación, que fue el libre albedrío. ¿Cuál es ese libre albedrío? De querer escoger el bien o escoger el mal. Todos nosotros tenemos la opción de elegir. Entonces el sabio nos dice, tú tienes exclusivamente, eres responsable de escoger tu vida y cómo eliges llevarla. Trabajábamos en un tema anterior en los grupos de rectificación, hablábamos sobre el elegir, el desprendernos de todo aquello que nos aleja de nuestra rectificación. Bien, a veces hay personas tóxicas, hay acciones tóxicas de otros que nos lastiman. Tenemos que alejarnos y apartarnos de ello. Pero vamos primero a continuar con lo que dicen los sabios. La teshuvá ocurre, recuerden, teshuvá es retorno que incluye el arrepentimiento. La teshuvá ocurre cuando enfrentamos los desafíos de la vida y asumimos responsabilidades total por nuestra condición y por las acciones que hemos cometido u omitido. Responsabilidad significa que identificamos y reivindicamos ser propietarios de nuestras acciones y de nuestra vida, para bien o para mal. La responsabilidad faculta admitir y reconocer que somos el director de la orquesta de nuestras vidas. Nos abre hacia una tremenda fortaleza interior.
Respecto de Teshuvá, el Midrash ofrece la siguiente metáfora. Cierta vez, un hombre estaba cruzando un arroyo cuando se dio cuenta de que la carga que llevaba le estaba pesando y causando que se hundiera. ¡Wow! Los que observaban la escena notaron que aquel dudaba si abandonar su carga y le gritaron: ¡suelta la carga para que no te ahogues! ¡Suéltala, suéltala! ¡Wow! ¿Cuánto encontramos aquí? En esta enseñanza nosotros podemos ver mucha información que nos puede ayudar mucho. ¿Qué dice el sabio? Antes de mi discernimiento, dice el sabio. Similarmente, la persona se siente como si estuviera ahogándose espiritualmente. Puede quejarse amargamente de que sus iniquidades lo están inundando, pero por la razón que fuere, podría seguir aferrándose a ellas. La voz del cielo urge a esta persona: suelta tu carga, solo te está hundiendo e impidiendo seguir adelante. En esto podemos velar nosotros y tener un punto de mucha conciencia y decir: esto me daña, esta persona me contamina, esta persona es tóxica en mi vida, esta acción no es bueno para mí. Cuando hacemos teshuvá es el retorno es el acto más elevado de conciencia para acercarnos al Creador. Yo elijo cómo vivo mi vida y cómo la voy a llevar en la forma determinada que tenga mis comportamientos. ¿Cuáles son mis comportamientos? ¿Cuáles son mis despertares? ¿Cuáles son mis despertares, mis partidas, mi punto neutral diariamente hacia dónde voy? ¿Elijo ser feliz o elijo la tristeza? Algo importante, debemos elegir ser felices. No podemos sentarnos a vivir en la amargura o en lo que ya pasó. No es necesario cargar con tanto peso. Muchas personas hoy en día dicen: Dios no me escucha, yo oro pero no me escucha. Pero ¿no será que son tus cargas las que no dejan que esa plegaria se eleve? Esas cargas negativas, ese pensamiento negativo, esa forma de soberbia y de ego que no te deja ver que tienes realmente una deficiencia espiritual muy grande y que por ese ego, esa soberbia has cargado un orgullo que te pesa. El orgullo que te pesa al sentir temor de decirle al otro: perdón, me equivoqué. El orgullo que te pesa al lastimar al otro con tus acciones y pensamientos. Ese orgullo, el que te hace actuar de una forma arrogante ante los demás. Ese orgullo, eso negativo, eso que es que te destruye internamente, pero que realmente cuando ingresas al punto de la teshuvá, el acto superior de conciencia, llegas y razonas y dices: wow, esto sí que me pesa. Esa es una recomendación para todos. Hagan un acto de conciencia todos los días, que en la mañana y en la tarde. Hoy voy a ser feliz en la mañana, el acto de conciencia: hoy voy a ser feliz y trabajaré por mi felicidad. Y en la noche te vas a sentar antes de acostarte y puedes decir: ¿qué hice hoy mal? ¿Qué me afectó y qué me dañó? Y a comprometerte para que la mañana siguiente sea la mañana que digas: ayer hice esto mal, lo recuerdo y hoy lo voy a rectificar. Hoy no lo voy a hacer, hoy suelto esa carga, hoy suelto eso negativo. Hoy suelto este pasado. Hoy me desato de todo aquello que me lastima y que me hiere. Eso es importante. Esas son las cargas que hablan los sabios. Nuestros mismos malos rasgos de carácter, la soberbia y el ego. Porque el ego viene a traer la tristeza cuando nos hacemos, ¿cómo se dicen? Mártires. Todo el tiempo, la humanidad está creada en que somos mártires. Nos hacemos mártires de otros, pero mentiras, nos estamos haciendo mártires de nuestro propio verdugo. Ese verdugo que llegamos dentro, nuestro ser. El que tiene la carga del ego, de la soberbia. Ese es tu verdugo. Tu soberbia y tu ego es tu verdugo. No te cargues más con esa soberbia, no te cargues más con ese ego. Al contrario, despréndete de ese verdugo. Elige ser feliz. Elige la felicidad plena. Elige a Hakadosh Baruj Hu. Retorna en teshuvá. Seguimos con el acto de responsabilidad y lo que dicen los sabios. Nadando a través de las corrientes de la vida, tenemos la opción de hacernos más pesados estando en conflicto con nosotros mismos y con el mundo. Siempre que empezamos a ver las deficiencias del otro, a juzgar al otro, a juzgarnos a nosotros mismos, juzgar a nuestros hijos, estar visualizando siempre lo malo. Hay personas que trabajan realmente todo el tiempo por mirar las deficiencias del otro y no esperan el momento que el otro falle para llegarle encima y decirle: es que tú. Basta con eso. Realmente nosotros mismos elegimos quitarnos ese conflicto con el mundo y con nosotros, desprendiéndonos de todos esos malos rasgos. O aliviarnos a través de nuestra actitud espiritual.
y aprender a nadar con agilidad. ¿Qué es esto? Atarnos. ¿Por qué nos alivianamos cuando aceptamos el acto de la teshuvá, el retorno? Realmente estoy eligiendo ser feliz. Realmente aquí no cuenta la religiosidad. Yo quiero que todos sepan que cuando hablamos de rectificación, desprendémonos de la religiosidad un poco, porque la religiosidad también ha afectado a muchas almas en esta creación y las ha vuelto idólatras, las ha vuelto fanáticas, las ha vuelto abstractas, las ha vuelto y las vive confundiendo todo el tiempo. La religiosidad es algo que va en contra de tu propia teshuvá. Sí, ¿por qué? Porque la religiosidad te hace creer, hacer creencias en algo que no deberías creer. Más debes sumirte a lo divino, a lo espiritual, a lo que te llena, a lo que te ensambla, a lo que te hace a lo que te llena de fortaleza, a lo que te hace crecer. Eso es lo importante para ti. Pero las personas a veces se llenan de tanta religiosidad que no crecen realmente en su espiritualidad. Se hacen adictos a una situación diaria, con un libro en las manos, se hacen adictos a esa situación, pero se olvidan de sí mismos, se olvidan de su rectificación, se olvidan de su integridad como personas que están en una creación, que hay que vivir aquí con amor, con felicidad, que tenemos que enseñar al otro. Y tanto te ha llevado esa religiosidad que te ha hecho esclavo de un sistema que ahora te amarga, y ahora esa misma religiosidad es una carga para ti. Bien, continuamos con los sabios. Dicen, la misma ola que vuelca a una persona transporta a otra, mientras que la responsabilidad de enseñar a un niño a nadar recae sobre sus padres. En última instancia, tenemos la responsabilidad de internalizar las lecciones de natación que hemos recibido de la vida y usarlas. Similarmente, en el ámbito espiritual, dominar las olas de la vida es nuestra propia responsabilidad. Son olas. Tú eliges cómo recibes esa ola, con qué salvavidas estás. Elige la plenitud, elige tener emuná y bitajón en el Creador, que ahí es cuando sabrás nadar sobre esa marea. Luego dice, podemos elegir montar en las olas con gracia y triunfales. Realmente tenemos que elegir subir a la ola y hacer que somos los mejores skits allí sobre esa ola y no dejar que esa ola venga y nos hunda. No te hundas en una situación que la ves como negativa. No es hora de ver el mundo como negativo. Al contrario, es hora de ver el mundo como positivo, verle lo mejor, ver la restauración para nosotros mismos, para nuestra vida, lo que complementa el camino de restaurarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante. Si yo me restauro al otro. Y si restauro al otro, restauro el mundo entero. Entonces, ahora, ¿en qué estamos? Vamos a caminar en esa rectificación. Una base firme. Deja la soberbia. Deja de creerte que te lo sabes todo. Deja de creerte que eres perfecto. Deja de creer que no tienes responsabilidades con tu alma, con tu ser interior. Quítate la carga del ego, quítate la carga de la soberbia. Seguimos con el sabio. Vivimos en una cultura que intenta racionalizar y dotar el sentido de todo y a todos. Cuando algo sale mal, la mayoría de la gente transfiere de inmediato la culpa a otra persona y a otra cosa. Es efectivo, es así. Siempre estamos buscando culpables donde no los hay. Es que fue por aquel. Si te caíste, alguien te hizo zancadilla. Si el viento te golpeó, fue porque realmente el viento venía en contra y tú vas en la dirección correcta. Suele pasar. He visto personas que han dicho, es que el viento venía en la oposición opuesta, en el camino opuesto. Venía en el camino opuesto y ese viento se estrelló contra mí. Qué absurdo es esto, qué increíble hasta dónde hemos llegado con nuestras falsas creencias de ese ego que nos trastorna y nos confunde tanto. Bien, cuando algo sale mal, la mayoría de la gente transfiere de inmediato la culpa a otra persona. No debe de ser así, no debe de ser así. Realmente debemos de ver con el ojo físico. Recuerden lo que les he enseñado en muchas clases anteriores, tener la visualización del ojo físico y no el ojo físico que es el que nos enseña a escuchar. El oído físico nos confunde, más el ojo físico nos ayuda a acercarnos al Creador. ¿Por qué? Porque lo que tú ves con tu ojo es el Creador hablándote allí. Debes de saber que lo que Él te está mostrando a tus ojos te está diciendo algo. Algo necesitas, algo te está diciendo, te está dando una lección para que tú tomes en cuenta algo que hay que rectificarlo o mejorarlo. Esa es la forma como el Creador te habla. No te va a llegar y te va a susurrar al oído, mira, pero te lo va a mostrar. Es algo hermoso poder decir, yo escucho con mi ojo físico.
¿ya? Y escucho con mi oído espiritual, porque el oído físico distrae mucho el concepto cuando estamos trabajando en el mundo espiritual. Debemos escuchar con el alma, por eso se dice el oído espiritual. Cuando tú escuchas con el alma, elevas tu sentir, elevas tu alma a niveles superiores. Cuando tú escuchas con tu ojo físico, recibes los mensajes del Creador. Tuve un maestro muy hermoso hace muchos años que me decía: Hannah, nunca pases desapercibido ni siquiera el periódico que te toca en la calle, porque de allí hay un mensaje del Creador para ti. Cada cosa que pasa en nuestra vida, el Eterno nos está hablando. Él te está hablando. No te lo está diciendo por señas, te está hablando por medio de la situación que está pasando. Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, el mundo. Él nos está hablando por medio de esa situación. Digámosle gracias al Creador por dedicar su tiempo a hablarnos de esta forma, para que nosotros rectifiquemos. Bien. Sigue el sabio diciendo: cuando alguien comete un crimen inexcusable, la defensa convoca a psicólogos y psicoanalistas para dar explicaciones y excusas por el comportamiento desviado. Actuó como lo hizo porque es un niño, fue abusado, burlado o abandonado, etc. Y siempre las excusas justificando causas. Entonces, ¿qué vemos acá? Los actos del delincuente se atribuyen a un progenitor o a un conocido. Esta mañana hablaba, dándoles un ejemplo a los grupos de rectificación, les decía, realmente, ¿por qué tenemos que asumir el hecho de que eso depende de una situación? Hay unas cosas que tenemos que entender. Cabalísticamente podemos velar de que todos tenemos un ticún diferente. Nuestros hijos también vienen con un ticún. Nuestra tarea es ayudarnos en la unidad que se llama familia para poder sobrepasar esas pruebas del ticún realmente con una buena intención y una buena rectificación, apoyándonos los unos a los otros. Pero volvamos a leer lo que quiere el sabio decirnos. Actuó como lo hizo desde niño, que fue abusado, burlado y abandonado. Ese es el ojo físico. Ese es el ojo físico, el lente físico que llamo yo. Tengo una expresión que decimos siempre: miremoslo con el lente físico y el lente espiritual. Esto lo ve el lente físico. Y dice: los actos del delincuente se atribuyen a un progenitor o a un conocido o algún incidente del pasado. De este modo, la atribución de la casualidad es retirada del individuo y depositan algún factor extremo por el fin de excusar e incluso justificar las acciones del ofensor. ¡Wow! Por supuesto, hay veces que tales argumentos son válidos. Efectivamente, si lo dicen los sabios, hay argumentos que son válidos por la situación que haya pasado una persona en el pasado, que no ha enfrentado su realidad del pasado y no lo ha sanado. Y eso influye hoy en día en su presente, no lo eliminamos. Pero aún así, en última instancia, es la persona misma la responsable de sus acciones, suponiendo que se trata de un individuo sano. Conozco a muchas personas, en especial conozco una mujer hermosa, una sadicá, que nació de una familia realmente bien, pero bien difícil. Y ella es una mujer que sobresalió sobre toda su familia. Ella pudo haber sido igual de mala y de perversa a toda su familia, pero realmente no eligió eso. Aquí aprendemos que tenemos un trabajo muy importante, reconocer que el libre albedrío es una responsabilidad muy grande que todos tenemos para conllevar a nuestra vida a un camino espiritual elevado. No podemos llegar realmente a dejarnos abatir. Esta chica luchó y enfrentó todo lo que había pasado y fue una mujer que fue abusada, lastimada por sus padres, por sus hermanos y por cuántas personas más. Y cuando se encuentra conmigo me dice: Rebeca, yo no he podido realmente creer que esa situación me frustra. Al contrario, he trabajado en ella durante toda mi vida. Una chica de 29 años y trabajando en esa rectificación, ella decía: no, es que yo sé que tras de que esto me está pasando es porque algo ha pasado aquí atrás y bueno, tengo un libre albedrío, yo elijo el bien o elijo el mal. Y bueno, cabe mencionar que es una mujer que hoy en día cuenta con muy buenos recursos porque no se sentó a llorar en eso del pasado ni se aferró a eso negativo. Al contrario, se desprendió de eso negativo, enfrentó sus miedos y avanzó. Dijo sí, eligió el camino de la humildad y se desprendió del camino de la soberbia. Por más millonaria que fuera su familia, ella dijo: no es esto lo que quiero para mí, no es esto lo que realmente me hace sentir bien. Y después empezó a adquirir mucho conocimiento de la Torá y hoy en día es una mujer justa realmente en el pueblo de Israel. Bien. Luego dice el sabio: evidentemente renunciar y entregar constantemente
tu poder a las circunstancias, a tu crianza, al entorno, a la educación, a los genes, etcétera, es mental y espiritualmente insaludable y contraproducente. Es demasiado contraproducente cuando una persona se aferra a esas cosas negativas. Yo he trabajado con muchas personas que les he dicho, es hora de ir al pasado, pero para sanarlo, no para tenerlo a vivir al presente. Cuando no sanamos el pasado, esas grietas no se sellan y esas grietas se hacen negativas en nuestra vida actual. Y debemos saber que nosotros debemos ser conscientes para evitar ese tipo de manifestaciones que nos lastiman en nuestra vida. No podemos lastimarnos más con el pasado y más cuando ha sido un pasado negativo. Debemos de velar que algo el Creador nos estaba hablando por medio de ello y que ahora es el momento de decir, esto también fue para mi propio bien y me estoy rectificando. Estamos en los días realmente de unos talones mesiánicos increíbles, estamos sintiendo cosas muy grandes. Entonces no hay tiempo para desgastarnos con lo negativo. Pero es esto precisamente lo que haces cuando usas estas excusas para explicar y deshacerte de tus comportamientos y sentimientos. Todo el tiempo buscamos y le echamos la culpa al pasado. Es que así me crió mi mamá, es que así soy yo. Hay personas que tienen una mala actitud de soberbia que dicen, pues así soy yo y de malas. Hazbe Shalom, líbranos de una actitud tan arrogante como esa. No puede ser así. Debemos de seguir otros puntos, otros factores más positivos. No podemos permitir que realmente nos desprendamos de algo tan maravilloso como es nuestra cercanía con el Creador por medio de atarnos a lo negativo. No debemos atarnos a lo negativo. Tenemos que enfrentar nuestros miedos y seguir hacia lo positivo. Luego dice, que tengas lástima de ti mismo o digas que fuiste engañado por la sociedad puede ser válido en algunos casos, pero incluso así no llegarás a nada con eso. No sirve de nada. No sirve de nada el seguir haciéndonos los mártires. No más de mártires en el mundo. Todo el mundo es mártir. Ay, es que me hizo, es que me llevó, es que no sé qué. Hasta las mismas potencias se hacen mártires de sus propios inventos. Pero realmente es así. Nos hacemos mártires y esclavos de nuestro propio verdugo que somos nosotros mismos, nuestro intelecto, nuestra mente, esa conciencia que no quiere despertar, está allí, que te quiere atormentar todo el tiempo, lo cual nosotros sabemos claramente que es el instinto del mal, que es el Yetzer Hará que domina a la persona para que esté pensando siempre en negativo. Bien. Luego dice el sabio diciendo, ¿podrías percatarte de que hay problemas con la sociedad? ¿Quieres quejarte de ellos o resolverlos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Seguirnos quejando de todo lo que está pasando del mundo o realmente empezamos a ejecutar una solución para el mundo y para nuestras vidas? Es hora de hacerlo para nuestras vidas y para el mundo en general. No hay tiempo que perder. Nosotros los seres humanos tenemos que ser conscientes de que realmente o avanzamos o nos quedamos. No hay nada tan grande como empezar nosotros a tener una conexión directa con el Creador en nuestra rectificación. Es hora de rectificarnos. Es hora de desprendernos de todo aquello que nos hace mal. Vamos a resolver el problema, que llaman problemas, pero que realmente es una lección de vida para nosotros, ayudarnos en nuestro ticún. La pregunta es ¿qué deseas enfatizar o ampliar? Desde luego que puede resultar beneficioso investigar y poner un ojo crítico en nuestra crianza, influencias sociales y todo lo demás fuera de nosotros mismos, para obtener una imagen clara de nuestro entorno y desafíos. Pero a menudo, tras este diagnóstico original, nos quedamos atascados en el juego de la culpa. Todo esto es porque por tal causa o por tal razón y me pasó y me hicieron y me dijeron y me patearon. Pues puesto que así quedamos hechizados por la voz impotente que genera semejante manera de pensar, al fin y al cabo la pregunta debe convertirse en ¿dónde estoy yo en todo esto? Hazte una pregunta, ¿dónde estás tú alrededor de todo esto negativo, de toda esta falsa conciencia que te hace buscarte culpable y hallar culpables donde realmente no los hay? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que he hecho? Más importante aún, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Con qué puedo contribuir mi entorno a mi historia y a mi vida? Hagámonos esta pregunta todos diariamente. ¿Con qué puedo contribuir a mi entorno y a mi vida, a mi historia y a mi vida diariamente? En definitiva, la forma que adopta nuestra vida depende totalmente de nuestro deseo y capacidad de elegir nuestras respuestas. Todo deseo se concretará, pero aún así podemos elegir cómo interpretaremos las cosas.
¿Qué haremos con los acontecimientos de personas y condiciones que se nos presentan? No podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos responder de una manera consciente en lugar de hacerlo como reacción o por petición. No podemos elegir en qué familia, sociedad, época nacemos, pero podemos centrar la mirada de cómo utilizaremos estos fenómenos y avanzar. La idea de la responsabilidad es la habilidad de responder. O sea, la habilidad de elegir cuál será tu respuesta. Vivir responsablemente significa, ojo con esto, atendamos todos. ¿Qué significa vivir responsablemente? Tomar tus propias decisiones, vivir proactiva y conscientemente. Debemos de vivir conscientemente que debemos evitar nuestros malos rasgos de carácter. Podemos evolucionar y desarrollarnos dentro de los límites de nuestro género, nacionalidad y familia. Esto es análogo al estándar del jazz, donde las progresiones de los acordes son parámetros dados, mientras que tu melodía solista improvisada depende solo de las elecciones libres que hagas dentro de esa estructura. ¿Qué eliges tú? Yo elegiría siempre una buena actitud, estar siempre en plenitud, y para estar en plenitud debo hacer un acto de teshuvá, de conciencia, para regresar a esa actitud positiva. Bien, el ser humano es único entre todas las criaturas, por el hecho que solo tiene el poder y la libertad de realizar elecciones conscientes. ¿Qué nos lleva a esto? El libre albedrío. Nosotros tenemos la potestad de elegir lo bueno y lo malo. ¿Quién va a elegir el mal? Sí, lamentablemente hay muchos seres humanos que hoy en día eligen el mal. Pero en consecuencia de esto, podemos ser versátiles y tomar una decisión de decir, wow, no, esto no es así. Realmente yo hoy tomo la decisión de ser una persona diferente, de emprender un nuevo camino, de ser un dador, de enseñar todo aquello que yo ya sé y he aprendido, y enseñarlo de la misma forma a aquel que lo necesita. Yo puedo enseñarle a muchos, puedo mostrarles el camino a muchos. Esta es la grandeza, este es mi maestro, esta es la verdad. Aquí es donde empieza el verdadero camino. Aquí es donde realmente todos y cada uno de nosotros debemos emprender ese camino a ese inicio de redención de nuestras propias vidas. Debemos recordar que hay un puente importante. ¿Qué es lo que llevamos dentro? ¿Qué es lo que tenemos dentro y a qué lo atribuimos? Wow, Baruch Hashem. Luego dice, cuando sucede algo desagradable, tenemos la capacidad de responder racional y apropiadamente y no permitir que el dilema asuma el control y nos abrume. No te dejes abrumar por ninguna situación negativa en tu vida. No te dejes abrumar por las situaciones económicas. No te dejes abrumar por nada aquello que te digan, que te cuenten, que te señalen, que te envidien. No te dejes abrumar por lo negativo. Así de simple. Mira que es negativo. Cuando ese ojo físico te muestra algo negativo, escucha con el oído espiritual latente que te dice, no le prestes atención, eso no es como lo estás viendo allí. Eso es una acción muy positiva en la que puedes emprender a no dejarte abrumar por las situaciones diarias negativas. O podemos elegir no elegir, mantenernos pasivos y permitir que la situación nos tome de rehenes. Siempre que nos quedamos estáticos ante una situación, la situación nos toma de rehenes. Eso es de ahí que tenemos todos que decir, no me voy a hacer rehén de una situación. No soy yo más mi propio verdugo, ni ser el mártir de mí mismo. No. Tenemos dos grandes maestros. ¿Cuáles son nuestros grandes maestros? Nosotros mismos, nuestra misma actitud, nuestra forma de elegir. El maestro más grande es el libre albedrío, el cual te muestra el bien y el mal, y tú solamente eliges. No te dejes abatir por eso. Avanza con otra situación, despiértate en otro momento. Actualízate, como dicen, actualízate con bitajón emuná en el Creador. Es ahora, es el momento de actualizarnos. Es posible que no podamos controlar qué nos sucede, pero podemos dotar de conciencia nuestra reacción. Por ejemplo, cuando algo malo sucede, el primer impulso ciertamente para alguien que no ha trabajado sobre su ira es sentir enojo. Ahora bien, podemos intentar canalizar nuestro enojo y comportarnos amablemente u optar por permitir que el enojo fluya de nosotros en palabras malintencionadas y acciones hostiles. ¡Wow! Definitivamente tenemos que desprendernos de todos esos malos rasgos de carácter. Hay personas que dicen, sí, me estoy rectificando, y estoy trabajando, y estoy haciendo tikkun, y estoy haciendo una cosa, pero no cambias, no rectificas. Dices, pero de la boca hacia afuera todo se puede decir y todo, pero también
De la boca hacia adentro, todo se puede hacer cuando se hace un acto de conciencia. Siguen los sabios diciéndoles, esta habilidad de elegir es el poder semejante a Dios. Teniendo una chispa de Dios, también nosotros podemos crear y dar forma al contenido de nuestras vidas sin importar el contexto. Le hemos hablado en muchas clases, nosotros somos luz, tenemos un alma que da luz y esa chispa de luz es parte del Creador. Por ende tenemos el trabajo excepcional de hacer que esa luz brille en esta creación. Las demás criaturas operan de acuerdo a su disposición prediseñada o predestinada. Por ejemplo, los animales, a nuestro mejor saber, son criaturas integradas. Sus acciones y su ser son una y la misma. Ellos se actúan de acuerdo a lo que son. Sus acciones son instintivas en vez de verdaderamente elegidas y sus patrones están programados en sus cuerpos. Por otro lado, solo el ser humano tiene el potencial de estar en conflicto con su naturaleza, para bien o para mal. De hecho, muchas personas se encuentran en conflicto con sus propios impulsos y acciones. Debemos desear algo de cierta manera, pero encontramos oposición interior en base a otra consideración moral, psicológica, física. La dinámica específicamente humana de estar en conflicto con uno mismo produce la tensión e inquietud que impulsa a casi toda área del desarrollo humano, bien sea espiritual, artística o tecnológica. Hasta cierto grado, el progreso depende de esta insatisfacción existencial. Es correcto. Hoy en día la mayoría de las personas están insatisfechos. No me hallo aquí, no quiero esto, ya no lo quiero azul, ya lo quiero negro, o ya no me gusta esta casa, la quiero otra, ya no me gusta este carro, quiero esto, ya no me gusta esto. Es la insatisfacción que tenemos dentro de nosotros sin darnos cuenta que realmente esa insatisfacción viene del ego que cargamos dentro y que tenemos que tener la responsabilidad de asumir que eso es algo negativo. Ser responsable. Asume que tienes algo negativo dentro de ti que tienes que corregirlo. El ego, la soberbia, eso te lleva a la maledicencia. Entonces, Hasbe Shalom, que nosotros seamos librados de ese ego y de esa soberbia para poder salir de ese mundo de insatisfacción y atravesar al mundo de la plenitud, lo cual nos lleva la Teshuvá, el retorno al Creador, el conocer, el reconocerlo a Él, nos lleva a la plenitud, nos deja salir de esa insatisfacción física y nos entra a la plenitud, la satisfacción, la realidad, el mundo espiritual. Y allí es donde todos tenemos que vernos y llegarnos. Tenemos una responsabilidad. Los judíos con 613 leyes y los no judíos con 7 representadas en 30. Los judíos 613 representadas casi en 1200. Pero bueno, cada uno tenemos una responsabilidad. Cuando elegimos con responsabilidad la transformación de la Teshuvá, estoy eligiendo mi cambio propio. Estoy eligiendo mi verdadero camino. Estoy eligiendo lo que quiero para mi vida. Quiero aceptar al Creador. Me desato de este mundo físico, realmente me anulo en el mundo físico existencial y realmente me voy a la verdadera realidad, que es lo espiritual. Me conecto a lo espiritual, elevo lo físico y estoy en la plenitud. Así de simple, así nomás, sí, así nomás, así podemos alcanzar la plenitud, desprendiéndonos de todo aquello que realmente nos lleva a ser irresponsables, porque no quería mencionarlo y el sabio no lo dice, pero ¿cuál es realmente el antónimo de responsabilidad? Irresponsabilidad. Entonces, si yo soy responsable, no puedo ser irresponsable. Entonces, dejemos la irresponsabilidad a un lado y sigamos con responsabilidad. Es una persona responsable aquella que sabe que tiene deficiencias y que tiene que trabajar en ellas. Entonces, sigamos nosotros con responsabilidad y dejemos de ser tan irresponsables con nuestra propia alma. Algo tan lindo, el tesoro más preciado que tenemos todos los seres humanos, y es por lo último que nos preocupamos. Debemos de preocuparnos solo por nuestra propia alma, que es en verdad la única que tiene un valor incalculable. Bien, seguimos con las palabras del sabio y dice: no solo tenemos rasgos que nos permiten desviarnos de nuestras conductas naturales o instintivas y procesos evolutivos, sino también habilidades únicas para realinearnos con nuestro ser superior y aprovechar el flujo espontáneo de la esencia de nuestro ser. Los humanos son cerebrales, creando filosofías, opciones y formas de comunicación. En resumen, tenemos la capacidad de moldear nuestra realidad, mientras que en parte somos animales. También somos espiritualmente creativos. De cierto modo, somos casi angelicales. Espirituales como un ángel, pero físicos como un animal.
Ahí hablo de la luz que tenemos dentro. El sabio nos está enseñando y ya les había hablado yo. La luz que hay dentro, nuestra neshama, esa es la espiritualidad. Pero en lo físico realmente somos animales. ¿Por qué se expresan de esta forma? Porque la expresión nos hacemos verdugos de nosotros mismos. Y el único que se podría hacer verdugo es algo que no tiene conciencia. ¿Y qué es una conciencia? ¿Y qué es lo que no tiene conciencia? Un animal. Así que esta es una comparación algo fuerte, pero muy positiva para el que la quiera tomar positivo para su vida. Nosotros los humanos podemos crear abstracciones y elegir las filosofías y símbolos que darán forma a nuestra vida. Tenemos el poder de establecer una moralidad basada en principios articulados. La cualidad y la sustancia esencial de nuestra vida está basada en qué tan alineadas están nuestras acciones como nuestros principios. Las luchas y conflictos interiores no son universales entre los seres humanos. Muchos eligen vivir desde una posición de libertad y conciencia superior. El increíble regalo de elección y creatividad tiene un beneficio adicional. Podemos recrear nuestra vida a través de decidir hacer la teshuvá. Qué hermoso es esto. Miren, podemos recrear nuestra vida a través de decidir hacer teshuvá. De este modo podemos suscitar nuevos paradigmas y reinventar las filosofías que dan forma a nuestras acciones. Si solo deseáramos, podemos recontextualizar nuestra vida y el punto de transformarnos en otra persona. Haber sido creados a imagen del Creador implica que no importa cuán aislados hayamos terminado, siempre podemos retornar y volver a ser completos. Todos, absolutamente todos en esta creación tenemos la oportunidad de elegir, de retornar y volver a ser completos. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de retornar. Elijo retornar y ser completo. Maimónides analiza el concepto de Bejirá, libre albedrío, ya lo habíamos hablado, en la Mishneh Torah, su exhaustivo código de la ley judía. Él asocia este análisis con la elaboración de las leyes de la Teshuvá, similar a la manera que la propia Torah junta Teshuvá y Berijá. Eso lo encuentran en Deuteronomio, quien quiera confirmarlo, Deuteronomio 30:11. Teshuvá y libre albedrío están interrelacionados, ya que una transformación no puede existir sin la capacidad de elegirla. Si el ser humano hubiese sido creado sin libre albedrío, el cumplimiento de las misbot habría sido esencialmente predeterminado y mecánico, pero las misbot mismas habrían existido de todos modos sin libre albedrío. Sin embargo, no habrá responsabilidad y por lo tanto tampoco existiría el concepto de la teshuvá. En un mundo puro determinado no habría razón para realinearnos con Dios, incluso si hiciéramos algo que está mal. De hecho, en el contexto de determinismo no existe bien o mal. Cada paso de la vida estaría prediseñado y predestinado. La vida estaría más allá de nuestro control, obviando así la necesidad del deseo y la capacidad de cambiar. ¡Wow! Creo que el libre albedrío es algo hermoso que el Creador eligió para cada uno de nosotros ser merecedores de su Olam Habá. Claro, no podría ser como tan fácil pasar al Olam Habá. Todos teníamos que tener realmente la responsabilidad de elegir. Yo elijo cambiar, yo elijo ser feliz porque me quiero sano, me quiero pleno y quiero ir a quiero tomarme ese pase al paraíso. Vivir en un estado de teshuvá y particularmente en el que la teshuvá superior de amor es vivir libre y facultado, en este estado más profundo, las opciones y decisiones son genuinamente posibles. Cuando una persona actúa responsablemente, se acerca a la independencia y al dominio de sí mismo, elevándose a un nivel libre de condicionalidad. En contraste, el comportamiento de mera reacción, en contraste de la iniciativa de la proacción, conduce a una mayor depravación, esclavitud interior y en la última instancia una dependencia total bajo condiciones externamente impuestas. El verdugo y el mártir. Olvidémonos de ese verdugo y de ese mártir, eliminémonos ya ese verdugo y ese mártir dentro de nosotros. Nada, hay que despertarnos, hay que levantarnos ya con el pie derecho y decir, esto se acabó, aquí ya realmente yo tengo el poder de cambiar y asumir mi responsabilidad de transformar mi vida. Porque ¿qué diferencia hay entre el cambio y la transformación? El primero ocurre cuando arreglamos lo que estaba roto o dañado, mientras que el segundo ocurre cuando nos damos cuenta de que ya somos en potencia completos y perfectos. Bueno, Besat Hashem,
todos lleguemos a alcanzar esos niveles. Sigue el sabio diciendo, por el otro lado, cada acto de cambio contiene dentro de sí el potencial de la transformación. Para cambiar, uno debe tener conciencia de que debe cambiarse. Ya lo había dicho anteriormente, si no tienes la voluntad de cambio, si no tienes la voluntad, realmente la intención plena de transformar tu vida para bien, no estamos en nada, no estás haciendo nada. Puedes estar rezando muchísimo, rezando, lo que les hablaba de la religiosidad, rezando, reza, pero si no cambias, si después de rezar llegas a tu casa, miras mal a tu esposa, le rebundas a tus hijos, le pegas al perro, pateas la esta, pateas lo otro, afectas al uno, afectas al otro, ¿qué estás logrando con eso? Realmente nada, hay que hacer conciencia de que yo necesito rectificarme. Si estás sufriendo de mucha pereza, de mucha tontedad, ya deja de ser un verdugo contigo mismo, despierta. Y sal de ese trabajo de mártir, quítate ese manto de mártir y empieza a levantarte, a decir, yo soy capaz, yo puedo. Yo no soy lo que los demás dicen que yo soy, al contrario, yo soy más fuerte que todos. Yo soy capaz de elegir. Y realmente para cambiar uno debe tener la conciencia de que debe cambiarse. Esas palabras me gustan muchísimo, lo que está diciendo el sabio allí. Ahora, concientizarnos de nuestros defectos. Eso es plenamente cierto. Tenemos que concientizarnos de que no somos perfectos. Yo no soy perfecta. Yo tengo mis deficiencias también. Y es más, les cuento, yo aprendo de ustedes. Yo repito las clases mismas que les estoy instruyendo a ustedes porque yo aprendo mucho de ello y me fortalezco mucho en ello. Por eso estoy creando maestros. Estoy formando, no creando, disculpen. Bueno, sí también, porque es una creación de Hashem transformar la vida de alguien. Pero estoy formando maestros. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos realmente seamos maestros de nosotros mismos. Somos nuestros propios maestros. Nosotros elegimos el bien y el mal. Y para poder elegirlo tengo que ser un maestro instructivo conmigo mismo. Tengo que ser un autocrítico conmigo. Tengo que decirme a mí mismo. No ser crítico con los demás. Eliminemos la palabra crítica para los demás. Autocritiquémonos a nosotros mismos. Digamos, esto está negativo. Eso es un acto de conciencia. La autocrítica también es un acto de conciencia, está enlazado. ¿Por qué? Porque esto está mal, esto no está bien, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que rectificarme, yo no puedo, yo tengo que desprenderme de tanta religiosidad y necesito avanzar realmente en lo que es la verdad, que soy luz y vine a rectificarme y el que Hakadosh Baruj Hu nos entregó la Torá fue el manual de vida para rectificarnos, tanto los judíos como no los judíos. Todos los no judíos tienen que rectificarse en aún más de lo que los judíos tenemos que rectificarnos. Y bueno, tenemos que seguir, pero ¿qué ha pasado? La religiosidad nos ha llevado a confundirnos. El mundo, Babilonia, fue confundido con la copa que bebieron. Fueron confundidos en religiosidad. Se perdieron en 79,000 religiones, el 70% de la humanidad. No, sí, más del 70% de la humanidad se perdió en esa religiosidad. Creencias que ha venido dañando y destruyendo. Ahí te hiciste un mártir, porque te hiciste esclavo de un verdugo. ¿Cuál es el verdugo? La creencia, la religión, esa religiosidad que te está perturbando. Eso. Te hiciste verdugo de ello. Y entonces, ¿avanzo o me quedo? Solamente tú eliges avanzar y hay que avanzar al cambio. Porque solamente tú eres importante para ti mismo en este mundo físico. Debes de saberlo. Tú eres importante para ti mismo en este mundo físico y debes de rectificarte. Debes de trabajar con ello. Porque realmente, si concientizamos de que tenemos defectos, paradójicamente, puede conducirnos hacia la transformación. Porque cuando nos concientizamos podemos darnos cuenta que como traza nuestra expresión personal con nuestra integridad potencial. Si tú eliges el cambio, vas a coger un potencial mucho más grande y muchos van a querer acercarse a ti. Cuando una persona hace teshuvá, empieza a retornar al Creador, muchas bendiciones empiezan a venirle a su vida. ¿Por qué? Porque ese potencial de su luz, esa luz que irradia, es la que empieza a retornar a Él. Cuando somos fundamentalmente conscientes de nuestras imperfecciones, que no estamos viviendo plenamente de acuerdo a nuestro poder pasional o potencial, de que nuestra vida no se está desenvolviendo tan perfectamente como nos gustaría que lo hiciéramos, ya estamos comenzando a revelar nuestra potencial perfección. Hay personas que dicen, yo vivo en la plenitud, pero en la plenitud y dependen de un trabajo. Hay muchas. Hace poco hablaba con alguien, no hace mucho, ahora un año atrás, hablaba con alguien que me decía, no, Rebex, yo aquí en Miami vivo feliz porque yo trabajo para una familia, soy la nana de sus hijos, soy la que les atiende, la que les da, la que esto, la que una situación.
Solo que extraño mucho mi familia, extraño mucho mi familia en Ecuador, extraño mucho mi familia aquí, porque no, aquí no los veo, yo no los puedo ver, y ay no, me falta la alegría, pero te estás contradiciendo a ti misma, te estás haciendo esclava de una situación que realmente tienes que aceptar, que no debes estarte desenvolviendo en algo que no es lo que te gusta, no es lo que te apasiona. Para ser exitoso en el mundo físico, en el mundo espiritual, tienes que conectar las dos fuentes, lo espiritual con lo divino. ¿Y qué es lo espiritual, lo divino? Lo mismo, es la misma unidad, pero tienes que atraer lo físico. ¿Y qué es eso, atraer lo físico? Cuando tú retornas en Teshuvá, haces tanta conciencia que de arriba te envían ayuda a que todo a tu alrededor empiece a caminar bien. Entonces ya no vas a hablar de plenitud siendo una persona encerrada dependiendo de un salario que realmente no te gusta, porque por un lado te gusta y dices me siento feliz pero amargada porque no tengo lo mío. Entonces te gustaría estar plena. Te gustaría estar plena, y para estar plena necesitas realmente conectar lo espiritual. Cuando conectamos lo espiritual a lo físico, realmente todos nuestros deseos se cumplen de acuerdo al propósito que venimos a cumplir en esta vida. Es así de fácil. Vinimos a este mundo con un propósito especial. Pero si yo trabajo en unificar lo espiritual y elevar a lo físico, ya realmente de arriba me envían la ayuda. Entonces no voy a verme obligado a hacer algo que no quiero hacer. No voy a verme obligado a ir a trabajar en lo que no quiero trabajar, o a hacerme esclavo de una situación o de alguien que no quiero hacerlo. Al contrario, me quito el verdugo, digo no más esta situación, parte de aquí, avanzo hacia el frente, me olvido de esto y continúo mi camino. Entonces dejo de ser mi mismo verdugo y acepto que realmente hay algo que no está bien en mi vida. Ya estamos comenzando a revelar nuestro potencial en la perfección, nos dicen los sabios. Cuando realmente hacemos conciencia y vemos que aquello que está desenvolviéndose en nuestra vida no es tan perfectamente como quisiéramos. Actualmente pasa en el mundo. El 90% de las personas en esta creación hacen las cosas porque les toca, no porque les gusta. Y allí es cuando empezamos a encontrar fracasos físicos, porque no hemos conectado lo espiritual a lo físico para poder alcanzar eso que tanto necesitamos. Rabí Abraham, el hijo de Maimónides, del Rambán, rememora una historia que ocurrió con su padre. El Rambán escuchó cierta vez a uno de los miembros importantes de la comunidad alardear en la víspera de Yom Kippur. Soy tan perfectamente justo que no sé para qué necesitaría Teshuvá siquiera. ¡Wow! Oyendo esta declaración en extremo pretenciosa, el Rambán susurró al oído de su hijo: tal vez necesite Teshuvá por el mero hecho de pensar que no la precise. Ya. Hay un ejercicio que estamos trabajando en las plataformas de Bitajón, en los grupos de WhatsApp de rectificación, y les pongo un ejercicio diario. Envíen una situación que les sea difícil manifestarla, envíen una situación que les sea difícil entenderla o trabajarla diariamente, pero alguien contesta, cuando le pasaron la información del ejercicio, alguien contesta y dice: mi vida es perfecta. Yo no conozco la amargura, no conozco la frustración, no conozco el dolor, no conozco la insatisfacción, no conozco nada, mi vida es perfecta. O entonces, envía el ejercicio con el propósito realmente de hacer lo mismo, un ejercicio para enseñarle a los demás aquello que tú lo estás mostrando, que aquello que ya lo hiciste. Entonces, si el sabio dijo quizás necesites hacer teshuvá por solo pensar que no lo precisara, quizás necesites hacer el ejercicio con solo pensar que era un ejercicio vano para ti, que no era necesario para ti. Puede ser un ejercicio de mucho enriquecimiento para los demás. Todo tiene un sentido en esta creación. Por ende, no pasemos por alto lo que el Creador nos enseña. Él nos habla por medio de los hechos. Con nuestro ojo físico podemos ver cómo el Creador nos enseña. Teshuvá es una perspectiva liberada en la que ya no sentimos la necesidad de culpar a los otros por nuestra actitud o conducta. Cuando haces teshuvá y retornas al Creador, ya se acaban los juicios hacia los demás. La palabra buscar culpables se empieza a eliminar de nuestras vidas. Cuando estamos así liberados, tenemos la capacidad de levantarnos y decir: esta es mi vida y asumo plena responsabilidad por ella. Incluso si las circunstancias parecieran justificar la interpretación de que hemos sido engañados o abusados, la teshuvá nos da la opción de responder positiva y proactivamente. Vamos a decir: bueno,
Eso hace parte de mi ticún y si ese fue el contrato que firmé, aquí estoy aceptando ese contrato. Así que continúo. Luego dicen, podemos aprovechar el poder que se mueve dentro de nosotros y vivir la vida al máximo de nuestro potencial. En vez de estar esclavizados a las dificultades de la vida, podemos dominarlas y elegir nuestras propias reacciones. ¿Quién no quiere vivir plenamente en este mundo físico? Hace poco les decía, este mundo físico realmente es un paraíso. El infierno está dentro de nosotros, ese verdugo, ese mártir que trabajamos siempre. Oh, yo soy el pobrecito, el que todo me pasa, el que todo me hace. Es que soy tan bueno, pero todo el mundo se aprovecha de mí. Basta con eso, basta con ello. Ay, no, es que no seas tan buena, porque es que tú eres tan buena y por eso la gente se aprovecha. No me gusta que la gente se aproveche. Aquí nadie es mártir, nadie es verdugo y tampoco necesitamos que alguien venga y nos vea como mártires. Es que ese es tan bueno, que pobrecito. No veas a nadie tampoco como mártir. Estamos aquí, todos tenemos que velar por un ticún que tenemos que responder, trabajar en él para rectificarnos. Bien. Entonces continúa el sabio diciendo, esto de ninguna manera sugiere que cristalizar la responsabilidad es algo difícil de lograr. Incluso si entendemos intelectualmente su valor, esta no se absorbe y dirige automáticamente. Claro, la acción se hace automática. Cuando haces el retorno a la Teshuvá, todo realmente se hace divino y espiritual para ti y empieza a brillar la luz a tu alrededor y empiezas a ver muchísimos cambios. Reconocer que somos los creadores de nuestras reacciones a la vida puede ser abrumador y ocasionalmente agotador, pero al final es energizante. Las cualidades del libre albedrío y la responsabilidad son agotadas por Dios cuando las activamos. Nos abrimos a nuestro potencial divino y en nuestros niveles. Ya, se los he dicho, cada uno de nosotros abrimos ese potencial divino y esa energía divina viene y nos ayuda y nos fortalece para continuar en ese camino que queramos. Entonces, ¿quién no quiere vivir en plenitud? ¿Quién no quiere sentirse cómodo con su trabajo? O quizás no con ese mismo trabajo, pero ¿quién realmente no quiere que la oportunidad que es para ejercer en su vida el trabajo que va a elaborar, que le gusta, lo va a tener en sus manos? Todos queremos esas oportunidades, todos queremos sentirnos bien en el trabajo, en la casa, con los hijos, con la pareja, con los amigos, con todos. Esa es la tarea, eso es lo que decimos el retorno, es ahora que toda la humanidad debe retornar. Hacer un retorno a un acto de conciencia. No voy a hacer esto por inercia, lo voy a hacer porque realmente es hermoso, me gusta, amo lo que hago, no me someto a mi propia esclavitud, a mi propio verdugo, no, voy a avanzar y voy a empezar a cambiar. Luego encontramos algo que dice, las cualidades del libre albedrío y responsabilidad son otorgadas por Dios. Cuando las activamos, nos abrimos a nuestro potencial divino en todos los niveles. No lo olviden, por eso quise leerlo nuevamente. A ciencia cierta, ser humano significa asumir una responsabilidad. Sí, firmamos un contrato, nos ha enseñado Rad Daniel que el contrato que firmaste, el contrato que firmó el alma antes de venir a este mundo, un video excepcionalmente hermoso que se los recomiendo a todos para que por favor lo visualicen. Nuestro cumpleaños humano colectivo es el día de Rosh Hashanah, también el día de juicio o la redención de cuentas, el día de Yom Kippur, que es para toda la humanidad, no es solamente para los judíos, es para todos. El significado de este es que la condición humana original, el anhelar y esforzarse por la responsabilidad y posición de su vida, de ser quien se orienta a sí mismo por los caminos que elige y luego cosechar los frutos de sus elecciones. Los animales dominados por instintos y las circunstancias de sus vidas no son plenamente responsables de sus acciones. El impulso de encarnar la responsabilidad es inherente al espíritu humano. Después de todo, nacimos en el cósmico día de la responsabilidad. ¿Sí? Con responsabilidad firmamos un contrato y con esa responsabilidad tenemos que cumplirlo aquí mismo. Cuando tú firmas un contrato laboral, te adhieres a esas leyes aquí, ¿verdad? Vas a un trabajo, si firmas un contrato de compraventa o de venta o lo como se llame, en negocios, tienes que cumplir con ello porque si no, vienen algunas cláusulas que te pueden penalizar. Bien, entonces cuando el alma no asume lo que firmó antes de venir a esta creación, la penalizan. Mirámoslo así, es una penalización que vivimos y entonces tome y lleve por no aceptar lo que usted misma se comprometió. Eso me gustó. Tome, lleve. Bien, cuando asumimos responsabilidad por nuestra realidad, revelamos nuestro verdadero potencial. El ser humano está diseñado para un autodominio noble. Cuando actuamos sin pensar, violando la responsabilidad espiritual, aislamos al espíritu humano que está dentro de nosotros. Ser los propios de nuestras acciones
Ser propietarios de nuestras acciones reintegra al humano con el ser. Wow, Baruch Hashem. Entonces dice, después de que Adán comió del árbol del conocimiento, dice la Torá, Vaigares el Becadán, y Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén. Esto dice el Miteler de Rebbe, Rabbi Dober de Lubavitch, significa que el Adán o Meshes fue desterrado del Edén. Cuando Adán no hizo caso a la voz de la responsabilidad que le dijo que no comiera o se identificara con él, el árbol del conocimiento y la dualidad inmediatamente desvió la responsabilidad y culpó a su esposa a Eva. En ese momento el espíritu humano dentro de él se perdió, se autodesterró. Nuestro objetivo en la Teshuvá es recuperar ese espíritu humano dentro de nuestro propio ser y vivir como un Adán plenamente realizado y responsable. Bien, hablábamos de Infierno Paraíso, un audio video que me gustó mucho porque podíamos visualizar que el mundo exterior realmente fue creado un paraíso para nosotros, pero todo lo que está atrás de ese paraíso es lo que es realmente nuestra conciencia humana, que la creamos un infierno. Pero salgamos de ese infierno interior, salgamos, démosle luz a nuestra alma, disfrutemos de ese paraíso, sonríele a tu vecino, a tu amigo, a tus hijos, dales amor, dales felicidad, unámonos, dejemos las peleas, los conflictos, las culpas, dejemos de estar buscando culpables donde no los hay, es hora de reaccionar, dejemos el altruismo negativo que nos hace a nosotros ser como más grandes que otros, salgámonos de esas vasijas negativas y entremos en unas vasijas, limpiemos nuestra vasija, utilicemos esos kelim para bien de nosotros y bien de nuestros hijos, de nuestras familias. Esto es muy importante. El Ra nos enseña, Radonbe nos deja aquí un ejercicio para todos los que quieran hacer el ejercicio. Primero dice que sé el dueño de tu propia vida. Sé dueño de tu vida, sé responsable. Eso es algo muy grande. Y dice, a menudo lo que la vida nos sirve está fuera de nuestro control. No obstante, tenemos la opción de cómo responder. Algunos de nosotros pasamos por la vida creando excusas de por qué no podemos avanzar y probablemente estas sean excusas que resuenen muy válidas. Puedes culpar por tus desgracias a tus padres, maestros, amigos, jefes o cultura, o puedes asumir responsabilidad por tu propia vida. Yo y solamente yo puedo determinar cómo responderé a mis desafíos. Bien, cada uno de nosotros tiene la elección de responder. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo voy a lograr salir de esto? Debo trabajar con él, tengo que unirme, tengo que tener una unidad, la unidad de mi familia, la unidad de mi grupo de enseñanza, de mis clases. Tengo que rectificarme, tengo que conocer secretos para empezar a avanzar en mi rectificación. Y hay una práctica muy buena que dice el Raki, dice, haz una promesa. Cuando sea que te encuentres dando una excusa por tu conducta, detente por un momento y toma conciencia de tu responsabilidad. Responde. Tu habilidad para responder. Responde con tu habilidad y tu habilidad para responder, dice el sabio. Tu capacidad para elegir otras respuestas. Cuando vayas a excusarte algo, un ejercicio bueno, está muy bueno. Hagamos una situación, se presenta una situación hacia nosotros. Antes de responder o cuando vayamos a responder buscando el culpable, hagamos un stop, hagamos un par y digamos, espera. Miremoslo con otro ojo, miremoslo con el ojo espiritual, con el lente espiritual. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto y qué forma tengo que actuar? Una manera de dejar de dar excusas es prometerte a ti mismo. Por ejemplo, puedes prometer, pero debes decir blin neder, sin que sea una promesa vinculante por la Torá, que durante las próximas 2 horas no darás excusa alguna por tu comportamiento negativo. Cuando esas 2 horas hayan pasado, prométete otra vez que durante las otras 2 horas siguientes no darás excusas. El éxito engendra éxito, así que asegúrate de que tus promesas sean suficientemente fáciles de cumplir. Tras haberte ganado algunos éxitos, puedes comenzar a extender el tiempo y el alcance de tus objetivos. Qué ejercicio más, pero más como le diríamos, ejemplar, está muy bueno, está muy positivo. Realmente hagámonos compromisos diarios. Hoy voy a dejar de mentir.
hoy voy a dejar el mal carácter, hoy, o no solo decirlo hoy, como dice el sabio, hagámoslo por 2 horas, y a esas 2 horas vuelves a hacer el mismo compromiso, hasta que sucesivamente vas cogiendo cada uno de tus defectos diariamente y los vas eliminando de tu vida. Bien, quiero agradecerles a todos, y en especial el mérito de nuestro Ra, Dober Pinson, que nos ha dejado esta enseñanza. Vuelve a ser quien eres. Gracias Ra por esa enseñanza. Gracias al Creador por tenernos sabios tan maravillosos en esta creación que nos permite despertar y llevar las almas a nuestra rectificación. Una bendición muy grande para todos, que tengan un Shabbat maravilloso. Bueno, los que van a escuchar el video tarde, igual, que tengan unos días maravillosos, increíblemente caminando en su rectificación, una teshuvá honesta, sincera. Retornemos al Creador. Es muy importante retornar al Creador con amor, con transparencia, con entrega. No nos salgamos del contexto de nuestra esencia espiritual. Vamos por lo espiritual, que eso es lo que realmente tiene valor. Realmente no es cuánto tengo en el banco. Esos billetitos ya van a dejar de existir y nos van a convertir en puntos, y los puntos se nos van a convertir en otra carga más, en un verdugo más, dependencia más. Así que bueno, no más. Vamos hacia adelante, vamos a rectificarnos, vamos a avanzar. Es el momento de avanzar. Bendiciones para todos, que tengan una vida maravillosa, una rectificación muy, pero muy hermosa. Esta fue su Rebex y Hanna Brusman, mamá y Mahana. Un besito para todos, los amo muchísimo, que el Creador bendito sea, nos siga bendiciendo a todos. Shalom Alejen.